Estás escuchando una energía nada corriente. ¡Arrancamos! Bienvenidas un programa más a Una energía nada corriente, el podcast que te habla sobre energía y sostenibilidad de forma cercana y con acento. Soy Álvaro Manso y tenemos que cambiar la intro en el futuro porque esto de los acentos se nos está quedando un poquito viejuno. Ahora tenemos solamente desde internacional, tenemos el acento de Mario Alberto Gutiérrez. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal? Pues sí, un acento del centro de México. Esperemos que no cambie mucho en estos días. Si no, Sí. se van a quitar los acentos, ¿eh? Lo estás depurando un poquito lo estás mezclando un poquito con el acento español. Hoy tenemos, para influenciarte, hemos tenido también a Mireia Roncero. ¿Qué tal, Mireia? Pues muy bien, Álvaro, maravillosamente, aquí una vez más. Y para darle un poquito de color, tenemos el acento de Guillermo de Santos. ¿Qué tal, Guillermo? Eso no me lo esperaba. Bien, yo sigo luchando porque Beto hable más andaluz que valenciano, pero creo que está complicada la cosa. De momento voy ganando yo, que estás empezando a aprender valenciano. Así que... Sí. Y hoy tenemos un resumen rapidito de noticias, que si sabéis desde cuándo no grabamos, sabéis que han pasado muchas cosas que tenemos que hablar. Tenemos un informe del IPCC, tenemos una invasión de Ucrania que puede que tenga que ver con impactos en el sector energético. Han pasado cosas en Venezuela, en México. La Agencia Internacional de Energía ha puesto el ojo en las emisiones de metano. Repsol se mete en el mundo del biocombustible y, bueno, más cosas, ya iremos viendo. Empezamos con la noticia principal del día, que es que el IPCC ha vuelto a emitir un informe. ¿No es así, Mireia? Efectivamente, pues sí, y además este informe es el del segundo grupo de expertos del IPCC y habla de impactos y vulnerabilidad frente al cambio climático. Y la verdad es que las noticias son un poco desastrosas. O sea, es un poco No triste. me digas. Bueno, si ya estamos haciendo súper bien. No, pero es que además hablan de que ninguna región del planeta se va a poder evitar todos los efectos del cambio climático. O sea, que estamos todos aquí condicionados, da igual lo que hagamos. Pero es que además, lo peor de todo es que las más afectadas van a ser las más vulnerables, es decir, las que menos recursos tienen para poder recuperarse después de un desastre o de las magnitudes del cambio climático y adelantarse, ¿no? Actualmente hay como unas 3.300 personas en vulnerabilidad frente al cambio climático en el mundo y se destacan sobre todo, pues eso, las partes con menos recursos, que son parte de Asia, África, Latinoamérica y la Antártida. Que, o sea, siendo la Antártida un lugar tan especial para la Tierra por atemperar, bueno, no sé si esto está bien, pero bueno, por atemperar toda la Tierra y tener los polos, ¿no? O sea, tener el polo sur. Una gran acumulación de agua, ¿no? Que también es importante para... Bueno. Y para reflejar, ¿no? El albedo del blanco de la nieve refleja muchas emisiones solares y evitan en parte el cambio climático. Totalmente. No me acordaba exactamente, de verdad, pero ahí está. Y nada, y son las partes que van a ser más vulnerables. Y luego está el tema que además me parece muy interesante, que lo hayan tratado, que por primera vez se califica el cambio climático como problemática, o sea, como causante de la problemática física y mental de las personas, ¿no? Y entonces, lo que hablábamos en otro programa, por ejemplo, de la ansiedad climática, se destaca en este informe, me parece bastante importante que se le dé nombre y sobre todo resaltar el hecho de que, o sea, ya se sabe que el cambio climático afecta a factores donde las enfermedades van a estar agravadas por culpa de este, ¿no? Y bueno... Perdón, Mireia, ¿con esto te refieres a que como que las regiones afectadas más por el cambio climático van a tener más probabilidad de ciertas enfermedades o que haya más epidemias?
Pues la verdad es que el resumen que me he leído no especifica si es en las regiones más afectadas, pero supongo que sí. O sea, habla de en general, porque al final, como dice el propio informe, no nos escapamos nadie del cambio climático, pero obviamente las regiones más afectadas, el tema de las muertes, por ejemplo, por desastres naturales, está, o sea, va a estar ahí y además no te puedes anticipar a ello, lo cual recursos no vas a tener tampoco para abastecer a toda esa población que va, o sea, pero lo que pasa, por ejemplo, con el COVID-19, ¿no? Con la pandemia. Al final, las regiones como Europa o Estados Unidos que tenían dinero suficiente para poder pagarse las vacunas se lo han hecho y otras regiones como África no tenían recursos para pagarse las vacunas y hemos dejado se ha abandonado o no se ha podido abastecer a este tipo de sociedades. Y de hecho, este informe habla de una cosa bastante interesante que después de hablar de todo esto, bueno, ya luego sí eso, pero vamos, habla mucho del tema de qué estrategias, ¿no? O sea, da posibilidades, da estrategias de cómo podemos hacerlo mejor. Y no se olvida, por ejemplo, del hecho de que los países más desarrollados tienen que comprometerse y cumplir con los objetivos que se han marcado y decir que, o sea, decir, ¿no? O sea, hacer cosas y ayudar a los países que tienen menos recursos. Porque no puede ser, o sea, porque es que si no, no vamos a poder sobrellevarlo todos juntos. Y eso lo recalca y me parece también muy interesante. También Yo pasa lo quería, de que es a países que históricamente también por su situación geográfica se ven más susceptibles a otros efectos climatológicos. En el caso creo que lo había comentado de la región del Caribe, somos más susceptibles a tener huracanes, por ejemplo, que Europa o que aquí en España, pues no por la situación geográfica. Y que fue el año pasado, hace 2 años, cuando se acabaron los nombres de los huracanes, porque llegaron tantos en esta temporada que ya no había, se acabó el abecedario y tuvieron que empezar a ponerles otros nombres. Y los huracanes son cada año más número y más fuertes. Entonces, bueno, sí, un día otra tenemos cosita que que, tomar. estaría interesante ver por qué el cambio climático favorece estos huracanes. Yo quería hacer un poquito de didáctica, ¿no? De explicar un poquito a la gente la diferencia entre mitigación y adaptación, porque el informe este que han publicado va sobre adaptación y en abril se presenta la siguiente parte que es como la más gorda, la que todo el mundo está más esperando, que es la de mitigación. Mitigación quiere decir cómo podemos evitar que el cambio climático vaya a más. En este caso, el de adaptaciones, vale, ya sabemos que el cambio climático está teniendo efectos, como por ejemplo lo que decías de los huracanes, las sequías, hay hambrunas creo que en Madagascar, hay subidas de nivel del mar. Mira, y aprovecho y como no nos iba a dar tiempo a decir esta noticia de todas maneras, pues ya la meto aquí. Indonesia, por ejemplo, está trasladando su capital a la isla de Borneo para abandonar Yakarta, porque es una ciudad que se encuentra por debajo del nivel del mar y se está hundiendo 7,5 centímetros cada año. Entonces, Wow. imagínate, estas cosas, eso es adaptación. Te tienes que adaptar a si te está hundiendo la capital del país y te vas a Borneo. Claro, si puedes, ¿no? O sea, si puedes trasladar una ciudad Exacto. entera. Y ese es el punto de que las regiones más vulnerables del planeta son las que más lo van a sufrir, porque en Europa, por ejemplo, tenemos el ejemplo de los Países Bajos han construido diques, pero no me imagino, no sé, a lo mejor en Cabo Verde no tienen los recursos para hacer un dique y proteger una ciudad. Uh-huh. Y además se habla, en este informe también se habla por ejemplo, el caso, por ejemplo, de, o sea, las ciudades mediterráneas o el Mediterráneo en general va a salir, ya está saliendo más mal parado que el resto, simplemente porque aunque tiene una capacidad de adaptación por el tema climático, por las temperaturas, el mar Mediterráneo, para poder anticiparse o adaptarse a esto. Pero la cosa es que el Mediterráneo ya ha subido, si el resto del mundo ha subido 1,1 grados, el Mediterráneo ha subido 1,5 grados. O sea, quiere decir que las sequías aquí ya existen y ya se ven. De hecho, a España, o sea, me ha encantado el número porque a España le cuesta 1.500 millones al año las sequías. O sea, estamos hablando que es un coste que pagamos todos al final, ¿sabes? Sí. Y bueno, pues y además hablaba también de Venecia, ¿no? Que además no solo es el hecho de que se estén inundando ciudades y queden sobre debajo el nivel del mar, sino que además estás perdiendo patrimonio cultural.
Y bueno, pues es una parte nuestra de la humanidad que está ahí y que tampoco debemos de dejar, bueno, pues como se van a hundir, las abandonamos, no, tampoco se puede hacer eso, ¿no? Bueno, no sé. Otra gente a la que tampoco hay que abandonar es esa gente que está ahí luchando en Ucrania. Como todo el mundo sabrá, yo creo que esto no es noticia de nadie, pues Rusia está invadiendo en un movimiento así que recuerda a cosas de hace casi un siglo, el país de Ucrania. Y bueno, no vamos a entrar en geopolítica porque no sabemos lo suficiente ni de lejos, pero yo quería hacer primero una reflexión, ¿no? de la dependencia que tenemos del gas ruso, a la vez que acabamos de aprobar en la Comisión Europea que el gas natural sea una tecnología verde. Entonces, igual, esto ya lo puse en Twitter cuando hubo la invasión, igual es un buen momento, aprovechando que aún tenemos tiempo, para llegar a un consenso y vetar de una vez por todas al gas natural como tecnología verde dentro de la taxonomía europea. Lo dejo caer. Otra noticia que ha surgido de aquí es que los rusos están invadiendo y están atacando las centrales nucleares de Ucrania. Luego salen los operadores nucleares de turno, ¿no? Los divulgadores están pronucleares diciendo que es perfectamente seguro y que no hay ningún problema y que no va a pasar nada. Yo creo que no va a pasar nada, pero que pueden explotar una central nuclear, puede explotar. O sea, aunque digan que no. No explota como una bomba atómica, evidentemente, porque no está enriquecido el uranio, pero puede causar mucho daño y es bastante peligroso. Aparte de que creo que era una de las centrales que era la más grande de Europa, ¿no? Sí, La central con nuclear. 6 o 7 O reactores, creo sea, que era. que es una señora planta nuclear y que bueno, es coger a Ucrania por abajo, ¿no? Por los En protones. cuestiones de energía, sí. Por los protones lo ha cogido. Y, y bueno, lo otro que es interesante a nivel energético en Ucrania es que tienen muchos recursos básicos de minerales necesarios para las tecnologías verdes, ¿no? Como creo que tenían mucho vanadio, cosas así. Mm. Y a nivel, una cosa que ya había anunciado la FAO, que ya había apuntado la FAO hace un año, que es que dependemos mucho de las tierras negras de Ucrania. Pues esto puede provocar una crisis alimentaria a nivel mundial. Las Porque tierras, ¿qué es? perdona, las Sí, tierras negras. me alegro que me hagas esa pregunta, no estoy a punto de hacerlo yo. Las tierras negras son, porque aquí, por ejemplo, en España, se lleva cultivando muchos años, ¿no? O sea, y siglos. Ujú. Entonces, las tierras que tenemos aquí están bastante agotadas Ajá, de vale. nutrientes. Entonces, allí, por lo visto, hay una gran cantidad de terreno yermo, o sea, completamente que nunca ha sido usado, virgen, y lo que llaman las tierras negras. Son tierras que las exportan y las mezclan con la tierra de, por ejemplo, una empresa de alimentación de aquí de Valencia podría coger, comprar esa tierra negra y mezclarla con su tierra para darle un extra de puncha a su tierra. Producción. Creo que es algo de eso, porque tampoco soy experto. Si me equivoco, es posible. O sea, si alguien nos dice lo contrario, tiene razón esa otra persona. Pero va por ahí, es tierras que son más cultivables. Y los De problemas hecho, también de suministro que tienen, por ejemplo, ayer que pasé al consumo, no había aceite de girasol, porque se supone que lo traen, no lo producen ahí las semillas y al estar cortado el suministro, pues ya no había. Entonces así se empiezan a ver. Sí. Bueno, por cortes, los impactos se están viendo en la electricidad, en la gasolina, está siendo una locura. Yo hablaba de la comida, pero del temas energéticos creo que es bastante preocupante. Guille. yo quería añadir que respecto a las tierras negras, o sea, hay muchos países interesados, incluso China ya ha agenciado una parte importante de esas tierras negras, porque China cada vez tiene más población y una enorme parte de ella consume, bueno, una barbaridad de comida, de carne, o sea,
es inviable y dice, bueno, pues me pillo tierras de Ucrania, en este caso las tierras negras. Y Alemania se llevó en su día también vagones de tierras negras a Alemania, o sea, es un recurso importante. Y yo quería proponeros una solución a todo esto. No, no a todo, pero he leído un plan para reducir la dependencia europea de Rusia. Y lo quería comentar así a pinceladas para ver qué os parece. El primer paso es a corto plazo. De aquí al próximo invierno, que vamos a volver a necesitar muchísimo gas natural para calentar las casas en Europa, Vale. ¿qué se puede hacer? Pues lo que proponían este grupo de científicos era, primero que nada, asegurar que en verano se almacena todo el gas natural posible. Porque es que este verano creo que fue, no recuerdo ahora las causas, pero se vaciaron los depósitos. O sea, creo que era porque estaba la electricidad súper cara y entonces estuvimos gastando gas natural a saco. Entonces eso no puede volver a pasar. Hay que tener el gas natural almacenado. Luego, otra cosa que me parece curiosa, porque, bueno, parece que vayamos en contra del ecologismo, estamos por fases, ¿vale? Retrasar o cancelar los cierres de centrales nucleares en Alemania y Bélgica. ¿Por qué? Porque si cierras las centrales nucleares, lo tienes que reemplazar con algo y de momento ese algo está siendo el gas natural. Por lo tanto, cuando más gas natural estemos usando, más vamos a depender de Ucrania, de Rusia. Y también proponían abrir vías para transferir gas natural desde Iberia, desde España, a través de Francia al resto de Europa. Esto no sé yo si hay bastante porque a España le llega de Argelia, que yo creo que van al límite ya. Luego, bueno, cosas de integrar a Ucrania en la red eléctrica europea para darles estabilidad. Muy, muy importante invertir, que esto es que se nos olvida, hay que invertir en la eficiencia de los edificios, acondicionando y aislando edificios e instalando bombas de calor para usar menos gas natural. Y eso era a corto plazo. No sé qué os parece. ¿Hay algo? ¿Qué os parece que, por ejemplo, lo de tener las centrales nucleares, que es lo más controvertido, yo creo que hay? A mí me Es parece controvertido, bien. puede ser Mientras, controvertido, pero tiene sentido. Si tienes muchos problemas con un estratégico con el que te suministra, pues entonces, no puedes ganar en todos lados, ¿no? Estaría bien que pudieras ganarle a todos lados, pero la vida no es perfecta. totalmente. Yo pienso lo mismo, Beto. O sea, creo que al final o sea, dentro de los problemas que hay, creo que dejarlas que están y, o sea, lo que yo no haría es abrir nuevas, eso seguro. Pero Pues si seguimos con el plan, te sorprenderá. Estamos en un punto en el cual las nucleares son tan controvertidas que no se puede abrir una nueva, pero son tan necesarias que no puedes cerrar las que ya tienes. totalmente. Pero es que, a ver, realmente sí, o sea, son necesarias. O sea, actualmente son necesarias hasta que no descubramos una forma de tener esa energía que nos suple en la nuclear. Sobre todo la estabilidad que aporta. Sí, que está... Pero lo que estaba pensando el otro día es, realmente se está invirtiendo mucho, se invierte mucho en el tema de las nucleares, en producir otros tipos de reactores, otras formas de producir a partir de nuclear, pero realmente, ¿cuánto se invierte de todo el dinero que va dirigido a la investigación en nucleares? ¿Cuánto se invierte en la investigación de reducción de los contaminantes radiactivos? O sea, quiero decir, al final, yo no conozco proyectos de investigación que vayan en esa área, o por lo menos no hay noticias de ellas. Sí que las hay. De hecho, una cosa muy interesante que ocurre con las centrales de nueva generación es que si ahora se está aprovechando el 5% del uranio, en las centrales de nueva generación se aprovecha como el 95% o algo así. Por lo tanto, la cantidad de residuos radiactivos que generan es una décima, mucho menos que una décima parte. En ese sentido, podrías decir que están reduciendo el impacto de sus residuos porque están generando mucho, mucho menos. A ver, totalmente. Y además, o sea, también es verdad que ahora mismo está el tema de reciclar el uranio, ¿no? Y el plutonio y tal. O sea, sí, que es eso lo que yo técnica... decía, el reciclaje de uranio, a eso me refería. Claro.
Lo que yo no sé es, o sea, si hay más cosas en plan de cara a mitigar el impacto. O sea, yo no he leído mucho, no he investigado mucho por ahí, pero bueno, no sé. Alguna cosa se puede. Un día comentamos a los compañeros de nuclear y que Vale. nos lo cuenten. Oye, podríamos invitar a alguno de nuclear. Sí, ya están invitados. Ah, sí, vale. Sí. Creo que también de la nuclear no hay que olvidar que ahora mismo no es la más barata. O sea, que hay muchas tecnologías que están por delante en costes, porque creo que la gente en general se piensa así, la nuclear es súper abundante y muy barata y simplemente tiene el problema de los residuos. Pero ahora mismo con el gas natural sí es más barata que el gas natural, lógicamente, pero no, o sea, la inversión es enorme Claro, y no está en la franja de las convencionales o de la fotovoltaica, por ejemplo. Pero, por supuesto, está el otro punto que hemos comentado de la enorme estabilidad que da la nuclear. Totalmente. Pero el tema de, por ejemplo, está muy bien, o sea, la nuclear realmente no es la más barata, pero tampoco se contempla que a una subida exponencial, o sea, una subida exponencial que tenemos de las renovables, por ejemplo, las fotovoltaicas, realmente tampoco hay tanto material para suplir todo eso. Sobre todo, bueno, ya no solo la fotovoltaica, sino si es ya en plan tema baterías y tal, no tenemos recursos ni ni materiales raros suficientes para suplir toda esa demanda. Entonces ahí sí que va a estar súper caro. Es otro problema los materiales. Bueno, yo os iba a contar a medio plazo y largo plazo cuál es lo que proponían, pero básicamente que aceleren los proyectos renovables, que bombas de calor geotermia en el norte de Europa y los gasoductos que comuniquen mejor y a largo plazo despliegue masivo de energías renovables y lo que decíamos de invertir en reactores nucleares de nueva generación y modulares. Eso serán como su plan para no depender del gas ruso. También parte del plan era pregúntale incluía... Pregúntale a Francia si se está preocupando por el precio del gas ruso. No creo que mucho. Algo lo habrá subido seguro. Pero una de las partes del plan consiste en hacer un plan con Estados Unidos para asegurar el envío de gas natural. No sé si creo que también es una cosa que estamos viendo que está ocurriendo ahora, ¿no, Guille? Que de repente se ha convertido en Estados Unidos en el principal proveedor de gas natural en Europa y esto tiene unos impactos también de geopolítica internacional. Sí, yo quería comentar que, bueno, Estados Unidos además ha sido con el tema de Rusia uno de los primeros que ha dicho que veta la compra de gas natural a Rusia y de petróleo. Y seguidamente creo que Reino Unido también ha dicho que lo deja. Pues, ¿qué pasa con esto? Que el 8% del crudo que importaba Estados Unidos provenía de Rusia. Y ese 8% no es poca cosa. Entonces Estados Unidos ha dicho, bueno, ¿de dónde saco yo petróleo ahora, no? Y bueno, tenemos otro país muy rico en petróleo y muy sancionado por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se trata de Venezuela, con el régimen actual de Maduro, que ya en 2019 dijo Estados Unidos, bueno, las elecciones que ha habido en Venezuela no han sido legales, el Guaidó es el verdadero presidente y todo aquel que yo voy a dejar de comprar nada a Venezuela y todo aquel que le compra a Venezuela va a tener problemas conmigo. ¿Qué pasa? Que Venezuela ahí, pues sus verdaderos aliados y por lo que ha dejado de producir tanto petróleo, entre muchas otras cosas, es porque ya solo tenía a Rusia y a Irán como sus verdaderos aliados y todos los demás era como, no voy a comprar a Venezuela, que se lía parda con Estados Unidos. ¿China tampoco? Yo pensaba que China sí. Pues puede que China también, pero por lo que he leído, Rusia e Irán eran especialmente importantes, pero vale. no desmiento que China también. No lo sé, yo no pregunto así de a ver si a alguien le sonaba. No lo sé. Pero, a ver, tendría sentido que China también, la verdad. Y bueno, entonces Estados Unidos ahora ha dicho, bueno, necesito petróleo. Ha mandado hace 2 días a 3 funcionarios a hablar con el régimen de Maduro y a negociar
que se quiten las sanciones para poder comprarle el petróleo a ellos. Y además lo ha hecho de Strangis, o sea, lo ha hecho así un poco secretismo porque no ha querido contactar con Guaidó y con la oposición venezolana, que son los que, como no, sí, vosotros sois el verdadero gobierno, tal, os apoyamos y tal, pero a la hora de la verdad ahora han dicho, bueno, vamos a hablar con Maduro, que ¿Quién en manda? verdad necesitamos petróleo y lo de Rusia nos importa más que esta gente. Así que bueno, así está la cosa y así Curioso, está ¿eh? Estados Unidos. Cómo hacen la vista, cómo el dinero hace vistas gordas. Porque aquí Sí, estamos ahora, Rusia, menudo dictador, madre mía, qué asco de gente. Putin madre mía, lo mataría. Y luego pues, somos súper amiguis, súper coleguis de los dictadores de Arabia Saudí, no sé, hay cosas que dices, hipocresía. Entonces, y otra cosa graciosa de esto también es que Venezuela llevó todas sus cuentas a Rusia justo antes de que le pusieran el veto, o sea, todas su- sus cuentas de la empresa pública que lleva el petróleo en Venezuela pensando que así lo protegerían. ¿Qué pasa si se veta a Rusia también con el SWIFT? ¿No? Y Así. se le complica el transferir el dinero. Ahora Venezuela tampoco va a poder ganar realmente o va a tener problemas para ganar dinero con este petróleo si se le sanciona también a Rusia por la parte económica, ¿no? Por la parte pero de... entiendo que Venezuela ahora va a empezar a vender a Estados Unidos o va a vender a los dos. Hace el negocio completo, ¿no? No, no, claro, pero Eh, como que todas sus cuentas y su oficina y todo lo trasladó está a redirigida a Rusia. Rusia. Tendría que pasar por Rusia para que llegara a Venezuela. Claro. Pero no te preocupes, Estados Unidos va a encontrar alguna forma le va a pagar en efectivo. Va a llegar con el saco de dólares ahí. Aquí está tu dinero. Total. Y así pasando a otras cositas que no tienen que ver con la guerra. Creo que en México surgió mucho en las noticias como Obrador hizo unas declaraciones un tanto polémicas. ¿Nos puedes contar un poco de eso, Beto? Pues me gustaría decir que no tiene que ver con la guerra, pero sí un poco, porque ahora con esto estamos viendo la necesidad de una soberanía energética que debe tener cada país y de poder un poco mantenerse y no tener tu dependencia en manos de una empresa privada que lo único que quiere es lucrar, ¿no? Estamos viendo en cuánto está el precio aquí de la electricidad y cuánto va subiendo cada día y creo que no va a llegar a un tope histórico porque que se sigue escuchando un nuevo récord histórico. Y esto es relevante porque estamos hablando de España y en España, pues, ¿quiénes son el monopolio de aquí? Pues estamos hablando de Iberdrola, De esa. Endesa, Gas Natural. Bueno, pues resulta que esas son las mismas empresas que tienen bastantes negocios en México, ¿no? Curiosamente. Tierra de expropiación, pues se van los modelos, se van las personas, pero siguen los modelos. Pues bueno, ya creo que ya les había comentado eso de que se quería hacer una reforma energética, una reforma eléctrica que buscaba la soberanía energética, tampoco quitarle todo a los privados, solo mantener el 56% de la cuota de mercado en manos de la empresa estatal, que tiene mucho sentido que sea una empresa del Estado la que controle la energía al ser estratégico para el país, porque si no pasan cosas de que te cortan la electricidad y se la cortan a un hospital, se la cortan a una escuela y si no le pagas al privado, pues ni modo, te quedas desconectado. O la gente que menos dinero tiene también paga muchas veces muchas veces, casi siempre los platos rotos, ¿no? Entonces, dentro de esto ha habido mucha controversia. En el 2013 se aprobó una reforma casi en fast track, y no hubo ni siquiera oportunidad de debatirla, ni de preguntarse las cosas, ni de que la ciudadanía o los grupos de interés preguntaran por algo. Pues esta vez, también por las presiones que existen en el sector privado, se optó por un debate, un parlamento abierto, un debate abierto, y pues ahí casi que cualquiera podía ir y decir, yo como académico me presento y digo que estoy a favor, o yo como académico digo y estoy en contra por esto, por esto, por esto. Y fueron periodistas, fueron académicos, fueron ejecutivos. Y entonces desde el Senado, que la mayoría del Senado es la que está proponiendo esta reforma, dijeron, bueno,
¿y por qué no invitamos a quien se supone que tiene mucho más interés en esto? ¿Qué serían las empresas privadas? ¿No? Que se supone que están diciendo que van a afectar sus inversiones. Pues vengan, cuéntenos por qué creen que esta reforma no debería hacerse. Y invitaron al CEO de Iberdrola. Y el CEO dijo, yo no voy a entrar a participar en estas cosas, no me interesa debatir, no me interesa nada. Y no se presentó Iberdrola, no se presentó Endesa, no se presentó nadie. Solamente un grupo de gente que decía que representaba los intereses privados decía que iba y que no estaba de acuerdo con la reforma porque atentaba contra sus inversiones y porque promovía el uso de energías sucias y que las energías verdes eran a lo que va todo el mundo y debe ser así. Bueno, eso tiene mucho sentido, que es a lo que debamos ir, a lo que debemos transitar. Pero justo ahora revisaba cuánto es lo que tiene la empresa más interesada en esto, que es Iberdrola, y la que viene a vender, que es energía verde. Y resulta que en México tiene instalados unos 10.200 megawatts de potencia, ¿no? Y uno pensaría, al decir que yo vengo a defender las energías verdes, pues debería tener mucha energía verde, ¿no? Muchos parques fotovoltaicos, mucha hidráulica, o lo que sea. Pues de Estoy esto seguro de tiene que es así. instalados, No tengo ninguna duda de que eso es así. pues tiene instalados 7 parques eólicos de 693 vatios y megawatts y 3 parques fotovoltaicos de 470. Son 1.173 megawatts instalados de energía verde. Y bueno, está bien. Un Si eso 1%. fuera la mayoría de lo que produces, porque en total tienes 9.300 megawatts instalados, de los cuales 9.146 son de ciclos combinados, ¿no? Está utilizando gas. Y entonces vienes tú a decirme que eres una empresa que promueve las energías verdes cuando tu mayor negocio está en el gas. Y luego, ¿qué pasó? Que cuando hablábamos de lo de Texas, que tuvieron problemas por el invierno y que le dejaron de suministrar gas a México por eso, Iberdrola nos apareció, dijo, yo cierro mis puertas, no voy a generar porque el gas está muy caro. Pues, ¿dónde estás? Eso es precisamente el problema, eres un privado que genera con gas y cuando se viene este tipo de emergencias te desapareces porque no le conviene a tu negocio. Y bueno, es un poco del peligro que tenemos ahora, bueno, que he visto que se tiene aquí en España precisamente y en Europa con estas cosas de que de repente alguien invade y pasa lo que pasa y los precios se van para arriba y el Estado no puede contrarrestarlo porque está en manos de los privados. Entonces, mira, aun cuando existe un ejercicio de democracia o de participación, pues los privados no se aparecen, pero siguen gritando a todos lados que son la salvación, que son el desarrollo y que son lo verde para llevarnos nuevamente al mundo de desarrollo. Claro, es que Cosas curiosas de la vida. a estas empresas no les interesan las cosas públicas, lo que les interesa son las conversaciones de pasillo. Entonces, O lo del taxi que decías el otro día. La del taxi. sí. Entonces, bueno, y de ahí viene todo el que cortó relaciones, ¿no? México con Iberdrola, creo. Sí, hubo ahí un problema. Igual el presidente se levantó de malas ese día o algo mal. Traía una semana bastante Le sentó mal el intensa. café. No sé por qué llegó y dijo, pues yo creo que para mí deberíamos tomar una pausa en las relaciones con España porque las empresas españolas han abusado mucho del pueblo de México. Lo segundo, sí, no le veo ningún problema. Lo primero igual no era la forma política de hacerlo, no fue contacto. Pero bueno, lo segundo que dijo, tampoco dijo algo que no sea cierto. Igual que cuando le dijo a Estados Unidos que contamina 10 veces más que México, pues también. Solo que a veces hay que tener un poco de tacto al decir las cosas. Pero bueno. Bueno, ha estado muy bien ponerle contexto a esa situación que se sacó un poquito de quicio en las noticias en España, como te puedes imaginar. Sí. Y ahora vamos a pasar a una noticia también de una gran energética española que nos va a contar Guille, porque además nos la va a contar así un poquitín express, pues se tiene que ir, pero no pasa nada. Luego esto sigue sin ti, no pasa nada. Pues sí, solo quería comentar que Repsol, a la que bueno, no le tenemos un gran aprecio después de lo último que ha pasado, lo que se vertió ese petróleo, ¿no? En la costa de Sudamérica, pues
Perú. De Perú, es que digo, ¿cuál era? Me ha gustado el momento de duda. ¿Qué era? Lo intento arreglar ahí. Está muy Pero bien, muy sí, bien. Encomiable. una noticia positiva es que va a instalar la primera planta de biocombustible avanzado en España, va a ser en Murcia, en Cartagena. Y bueno, decimos, biocombustibles, no sé, esto me huele regular, vamos aquí Huele a a cultivar chamusquina. cosas para convertirla, sí, para convertirla en biocombustible y luego quemarlo. Bueno, lo que a mí me ha resultado positivo de esta planta es que sobre todo van a utilizar, no sé si el 100% o cerca del 100%, materiales reciclados, es decir, aceites vegetales, restos animales, restos vegetales. O sea, no van expresamente a cultivar para producir estos biocombustibles y van a producir biocombustibles de diferentes tipos, tanto para coches, camiones, etcétera, como para aviones. Cosa muy interesante viendo que era uno de los puntos fuertes, además ahora que la aviación intenta, o sea, tiene objetivos de cero emisiones, que empiecen a tener una alternativa. Pues genial, la verdad es que, bueno, da un poquito de... Siempre hemos tenido un poquito de reparo con los biocombustibles, pero bueno, al final sí, probable que estemos así de aviación y contando con que la aviación se use menos en el futuro, guiño guiño a todos los oyentes, eh, pues probablemente lo que tengan que usar sea biocombustibles o hidrógeno o una mezcla o algo así. Me parece bien. O sea, esa noticia me parece súper guay. Me parece que es eso, es Repsol, ¿no? O sea, que dices, pues vaya. Pero bueno, igual mejor eso que nada. No se pone a pensar uno que sea solo para pedir subvenciones al gobierno y decir que va a hacer algo y después no hacer nada. Eso no sucede. Nunca. ¿Greenwashing, dices? No, eso no ocurre. No existe. Pues, Guille, si quieres, te dejamos marchar. Bueno, Corre como el viento. un placer y nos vemos en la próxima. La próxima semana estaremos. Además, la próxima semana ya podemos anunciar que va a ser un programa especial con un invitado, así que no os lo perdáis. Y está Guille haciendo los comentarios más audaces de todos. Hasta luego, Guille. Pues Adeu. seguimos. Pues yo quería hablaros de que la Agencia Internacional de Energía ha publicado un informe en el que han descubierto que las emisiones de metano son un 70% superiores a las cifras oficiales. Las cifras oficiales que daban cada uno de los gobiernos. Lo cual ha dicho que es muy alarmante que los países estén ocultando tanto sus emisiones, por un lado. Lo cual yo me he apuntado aquí en las notitas, me he apuntado transparencia. Que supongo que será la primera vez que ocurre algo así, ¿sabes? Y han dicho que, según sus cifras, han subido un 5% las emisiones solo en 2021. O sea, que esto de doblar hay que hacer eso, ¿no? De doblegar la curva, ¿no? Que hablábamos para el coronavirus. O sea, doblegar la curva de las emisiones, porque esto no puede ser. Seguimos subiendo y subiendo y subiendo. Y ya nos ha dicho el IPCC que no hay margen, que hay que hacer políticas más ambiciosas, que se nos acaba el plazo para evitar ya no el cambio climático, sino las consecuencias más desastrosas y más dramáticas, que implican muerte de mucha gente, ¿sabes? No es solo, es que va a hacer calor, no, es que se muere la gente. Pero es que, o sea, Álvaro, lo peor es que no he dicho la parte más alarmante de toda esta. O sea, bueno, no sé Dile si ahora, dile. Vale, pero no sé si es la más alarmante, pero yo sé que es, o sea, una parte esencial de este informe, que es que ha calculado, o bueno, ha hecho una estimación de, o sea, que si seguimos con si seguimos con la previsión actual, ¿vale? Ya solo con un 1,5 grados de aumento de temperatura se extinguirán el 14% de las especies. ¿Vale? Pero es que si aumentamos y llegamos por arriba de los 3 grados, o sea, es que hay un peligro y un riesgo de 44% de las especies terrestres. O sea, que es brutal. Y además es que estamos hablando de que, por ejemplo, o sea, ya por decir una especie, el arrecife de coral, ya es otra cosa, el arrecife de coral, si aumentan las emisiones conforme están aumentando actualmente, el 95% se van a extinguir de aquí a 2050. Vaya. O sea, de hecho, es un efecto en cadena.
Sí, Es que ahí viven muchísimas especies. muchísimas especies, o sea, estamos hablando de que el fondo marino se va a quedar ya, o sea, ya solo los microplásticos que hay en el mar, yo qué sé, los arrecifes, todo el aumento de temperaturas que existe en el mar actualmente, bueno, en los océanos actualmente, que se está cargando un montón de especies. Y estamos hablando de que ya no solo la enfermedad de las personas, sino que es que nos estamos cargando todo. Con las políticas actuales estamos yendo a unos incrementos de temperatura, se estima, ¿no? La ciencia, el IPCC lo dice, que eso es como, o sea, no hay más seguridad que si lo dice el IPCC. Hombre, son muchísimos expertos, o sea, es que más que ellos no sabe nadie. Muchísimos son miles, o sea, no estamos hablando de, ¿sabes? O sea, no estamos hablando de muchos que son 15 o 20 personas que se han juntado y han dicho, esto es así, no sé. No, miles en todo el mundo. Y dice que con las políticas, con las propuestas, con las ambiciones actuales de los países, vamos encaminados a como alrededor del 3 grados de incremento. O sea, que va a ser grave. ¿No? Estuvimos hablando, o sea, 3,5. No, pero eso era lo que ellos creían que iba a pasar a nivel personal. No era lo que dice la ciencia. Claro, pero según vamos 3 grados, o sea, quiero decir, al final nos vamos a cargar todo. Y además es que, quiero decir, al final tenemos recursos realmente para poder adelantarnos a eso, o sea, no hay recursos para eso, o sea, quiero decir, podemos realmente, ya aunque tengamos los recursos, ¿nos vamos a poder adelantar? O sea, ¿tenemos realmente tiempo para hacerlo? El problema no es tanto si hay capacidad como si hay voluntad, porque implica un cambio de sistema absoluto. Implica que la gente que ha estado consumiendo mucho tiempo y está acostumbrada a vivir ese estilo de vida, lo suelte y deje de tenerlo. Y a ver si la gente a ver si los estadounidenses quieren dejar de comprar sus coches, aquí también el gasto que hagan, y en Australia los gastos que hagan, y que dejemos de comer carne. Así que, entonces, ya. Yo tengo un programa para el futuro de los 6 cambios en tu estilo de vida que debes hacer para salvar el planeta. Pues me gusta mucho, me gusta muchísimo. Y además, por ejemplo, el tema del coche, o sea, creo que una empresa, no sé si era Nissan o Ford o algo de eso, habían dicho que iban a dejar de producir coches ya de motor de combustión. Creo que lo hablamos un día, ¿no? Sí. Y bueno, que yo voy a rescatar una frase de unas compañeras divulgadoras de este sector, las chicas de Climabar, que cuando salió el IPCC hicieron como un vídeo en Instagram, de estos, un reel de estos, ¿no? Y su conclusión final es: hay que fliparse más con el cambio climático, hay que fliparse más con las políticas. Totalmente. Hay que fliparse más. Más, o sea, esto no puede ser. O sea, yo estoy flipando. Hay que fliparse. Hay que fliparse más, ese es el eslogan del año. Y... Me gusta, luego lo pones ahí, abajo. Hay que fliparse más. Puede ser, igual lo pongo como título. Vale, entonces, bueno, simplemente quería decir que lo del metano, que esto lo ha dicho la Agencia Internacional de Energía ahora, que no son, ya lo he dicho otras veces, pero no son una ONG medioambiental, no son ni WWF ni Greenpeace, ninguna de estas. Es una agencia bastante conservadora. Pero es que además ya lo dijo en 2020, venía un artículo en la revista Nature y también hay un informe de un grupo de investigación de París. Quiero decir que son diferentes estudios que en paralelo han llegado a la misma conclusión, que se está ocultando las emisiones de gas natural. Pero está guay porque el de la Agencia Internacional de Energía, que es el que he visto yo el resumen, nosotros no se llega a leer, te da algunos detalles más, ¿no? Apunta a algunos culpables, y es que no se está contabilizando las fugas que se producen de gas natural durante la extracción del mismo. Por lo tanto, los principales focos de estos ocultamientos podrían ser, volvemos a hablar de ellos, Rusia, Turkmenistán y el estado de Texas. Son los que más señalados aparecen. Y es curioso que estas emisiones, o sea, para que os hagáis una idea de cuánto es el equivalente a la cantidad anual que se consume en Europa en energía. O sea, todo el gas que se consume en Europa para calentar y para hacer electricidad al año es lo que se está escapando de las cifras, el 70% de lo que con lo que hace falta, ¿eh?
¿cómo puede ser que existan ese tipo de fugas? O sea, toda Europa de alimentos. Porque no hay o sea, mantenimiento no hay un buen mantenimiento de las instalaciones, según dice. Pues es que No además creo que sea- son tontos. O sea, vamos a ver, si arreglaran, o sea, si tuvieran un buen mantenimiento de esas conducciones, al final no pasaría eso, harían más pasta, tíos. O sea, es que son tontos. No puede Sí, ser. de hecho, a ver, si ahora como está a 300 euros el megavatio hora de gas natural, a lo mejor cogen y arreglan algún agujero que tengan por ahí. Pues no podrían. Y hablando de cosas curiosas y de comparaciones interesantes, todos han entrado alguna vez a una página que te dice aceptas las cookies del sitio, y las cookies no son las galletas que nos gustaría recibir, sino esas cosas que hacen que le des tu información de que te gusta, de cuál lo estás visitando, o sea, prácticamente toda la información que recaban de ti cuando entras al sitio. Pues bueno, las cookies de las webs más visitadas a nivel mundial producen esas cookies más de 11.000 toneladas métricas mensuales de emisiones de CO2. Y ahora, como lo pusiste en contexto, Álvaro, pues mira, también el equivalente a esto, es el equivalente a las emisiones mensuales de una ciudad española de unos 28.000 habitantes. No sé qué ciudad española tenga 28.000 habitantes, pero... De hecho, es una ciudad medianita, ¿eh? Ya es, no sé si es Segovia o Soria, algo así. Yo lo llevo fatal el tema de los habitantes. O sea, el número de habitantes yo lo llevo fatal siempre. 28.000 habitantes, tampoco son pocos. Te lo voy a decir. El número, la población de Soria es... La población de... No, es más grande. Soria son 39.000. Uy. Bueno, pues casi. Este número refleja... Y ojo ahí que con lo del ocultamiento, lo de ocultar los números y esas cosas, porque solo refleja el tráfico basado en el navegador. Lo que te pone el navegador no incluye otras actividades de seguimiento como las aplicaciones que también te están consumiendo ahí en el teléfono. A todo lo que entras también te rastrea, por lo que se estima que este número sea mucho mayor. Entonces, mira como cositas pequeñas de nuestra vida y de la forma de hacer negocios, porque al final la información que tenemos ahí es negocio para alguien, pues como también tienen un gran impacto a nivel de emisiones de CO2. Pues yo quiero hacer una pregunta, porque realmente, ¿cómo se calculan las cosas? ¿Cómo realmente se calculan Claro, sabía que ibas a hacer las emisiones de una cookie? O sea... Supongo que con un análisis del ciclo de vida, Mireia, que de esto sabes un poco. No, pues yo lo que he pensado es que realmente eso podría estar asociado a lo que consume las cookies en el teléfono o en el dispositivo, no lo que sea, ¿no? Entonces es lo que consume de energía de tal al móvil, consume energía, tienes que recargarlo antes y entonces tienes que utilizar electricidad para ello, ¿no? Yo lo que pienso es que tiene que ver con el servidor donde está alojada esa cookie, tiene que trabajar desde algún lado y esa es la energía que está demandando. Porque de todas maneras, si la quitas, da un poco igual a de tu teléfono, pero es como de información en la nube, hay un servidor y ese servidor demanda electricidad y la electricidad de donde esté alojada va a ser la contaminación que haga. Vale. Sí, lo pondré el enlace como siempre hacemos en los programas de noticias, pondremos los enlaces de las diferentes noticias. Y esto es el Barcelona Supercomputing Center, Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, que está traducido después, que participa en el proyecto Carbolitics, y es el proyecto donde la artista investigadora Joana Moy ha hecho la visualización del impacto energético de las cookies de Internet. Entonces, pues podemos investigar cómo se ha calculado esto, porque la verdad es que creo que no lo hemos llegado a mirar más allá de la noticia, que ha salido en bastantes sitios, lo he visto en diferentes puestos. No sé cómo lo calcularán, pero yo quería decir también, mira, tengo una noticia mala y una buena. ¿Cuál queréis primero? Yo quiero acabar con la buena, entonces di ahora la mala. La mala es que España es el país de Europa con más infracciones medioambientales. ¡Wow! España sigue en lo alto de la lista. Vamos. ¿Y luego quién? Luego creo que está en Grecia. Tenemos 26 infracciones, 26 expedientes
por incumplimiento de las normas europeas abiertos. Luego está Grecia con 25, Polonia con 25 y Francia con 22. Wow. O sea que Y estamos ahí con Las 25 tienen que ver con ¿sabes? carbón. Sí. Lo de Polonia no me ha sorprendido nada, la verdad. ¿Sabes cuál es la infracción más grave? Pues la mayoría es que, además hay algunas es que llevan décadas abiertas Wow. y es por contaminación de aguas. No están depurando, por lo visto, las aguas urbanas bien en algunos sitios. Y, bueno, ya me callo. Y también regadíos ilegales que extraen aguas de acuíferos y provocan desajustes, ¿no? Algunas sequías. Y, por supuesto, como no, la contaminación del aire en Madrid y Barcelona, entre otras, pero esas dos especialmente, Hombre, es que es Madrid es flipante. bastante grave. Luego también tenemos, tengo un token extra, la guindita de esta noticia es que el 70% de la población española vive en zonas que se han calentado más de 1,5 grados. Es justo lo que decías antes del Mediterráneo, del IPCC. Claro. O sea, al final la región mediterránea es enorme y está ahí la población. Qué maravilloso. Pues fíjate, estamos ya sufriendo las consecuencias del cambio climático y aún así somos los que más incumplimos las normas para luchar contra el cambio climático. Estamos a tope con la vida. Y por último, voy a llevar la noticia buena, es que, o sea, de hecho, la noticia buena son 3, para que no os quejéis. Venga, va. Vamos a hablar de animalitos. Vale. Tenemos que nuevos experimentos confirman que los peces sí tienen conciencia de sí mismos. Se ve que hace 3 años unos investigadores hicieron un experimento con espejos y tuvieron como críticas a ese experimento y ahora han vuelto los mismos investigadores a hacer pruebas otra vez y a demostrar que sí, que tienen conciencia de sí mismos y que se ven en el espejo y se reconocen. Ole. Yo a mí me va a dar razones cuando la gente me diga, pero ¿pescado tampoco comes? No, entonces, tampoco. Si el mar está muy limpio y ellos saltan y se vuelven a meter, ¿se asusta? Dice, me choco contra mí mismo. Luego, quería decir que se ha descubierto también, estas ya son rapiditas, que tras la caza, los perros salvajes africanos, he visto las fotos de esos perros salvajes africanos y me parecen bonitos y feos a la vez. Son como una mezcla entre un perro y una hiena, así como manchas, son un poquito delgados, así, me han parecido curiosos, pero bellos a su manera. Los perros salvajes africanos hacen cola para comer. Comen primero los más jóvenes y por último los más viejos, que se ve que es una cosa que es muy poco común en el reino animal, lo de que se dé como turnos de comida. Vale. Y por último... Y así preservan a la manada, ¿no? Claro. Sí, a ver, tiene su sentido evolutivo. Lo que pasa es que se ve que es algo que no se suele... Pero está un poco feo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que si no hay suficiente carne, ¿no van a comer luego los mayores? Pues está feo, ¿no? Está feo. Pero es efectivo, pues, pero claro, es como lo que menos tiempo de vida les queda para reproducir la especie. Es triste, es la cruda realidad de la ley de la selva. Así es la naturaleza. Ya lo sé, pero... Pues, y para acabar, voy a acabar con una imagen. Y dicen que Jacques Cousteau, el famoso divulgador sobre el mar, creo que lo conocéis, ¿no? En toda su vida solo vio 3 tiburones ballena. Sin embargo, el fotógrafo español Rafael Fernández Caballero ha logrado capturar en una imagen a 5 a la vez. Está ahí, te podéis ver la imagen. ¡Guau! ¿No? ¡Qué chulo! Es una imagen muy chula y le ha valido el premio a la mejor fotografía submarina del año, que lo da, no me acuerdo qué organización, pero lo que me interesaba era la foto, que me pareció una preciosidad de foto. Espero que se vea bien. Sí. Y con esto acabamos este programa. No sé que tengáis algún comentario. Que ojalá se puedan seguir haciendo fotos así, de verdad. Ojalá no descarguemos tiburones ballena.
Que esa foto sea muy bonita, pero que no sea el último recuerdo de los tiburones. Totalmente. Pues con esto, muchas gracias por habernos escuchado. Seguidnos en redes sociales, comentarios, darnos me gusta, noticias que queráis que a lo mejor ahondemos en algún programa, también podemos hacerlo. Y no os perdáis el siguiente programa, porque es un especial con un invitado. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Hasta pronto. Adiós.